Vale, vamos a empezar con una oración. Oremos juntos. Dios Padre, que lleno de misericordia y amor, te damos gracias. Gracias que a través de la sangre de Jesucristo nos ha limpiado todo nuestro pecado, nos ha dado la vida eterna. Ahora somos hijos de Dios, queremos vivir una vida santificada, queremos vivir según la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que crecemos en la iglesia, le unimos juntos con todos los hermanos y también queremos predicar ese evangelio hacia todo el mundo. Sabemos somos débiles, sin tu ayuda, sin tu guía, no podemos hacer nada. Por eso te pedimos que siempre a través de la palabra nos da fortaleza, nos da guiación, por favor. Hoy algunos hermanos, hermanas no pueden venir. Dios cuida ellos donde estén. También entre nosotros, algunos hermanos, hermanas están pasando dificultades, sufrimientos. Dios, que cuidaros y protegeros, por favor. Y también algunas personas, algunos hermanos están pasando enfermedades. También Dios es sanador. Dios, sánale antes posible, por favor. Sabemos que está cerca del retiro de verano. Allí habrá gran obra de nuestro Señor hacia todas las almas nuevas. Para la persona puede recibir la salvación. Por eso, Dios Padre, que guíanos a nuestra iglesia Mérida, para que muchas personas, los hermanos, podemos participar juntos para recibir bendición y a una persona, si no a recibir salvación, también para recibir la salvación. Y hoy todo el tiempo dejamos en tu poderoso mano, hemos orado en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Estoy muy contento que ver todos los hermanos. Hace 2 semanas que hemos aprendido. Hace 2 semanas. Nadie recuerda. El tema sobre Jesús andaba en mar, sobre el mar, ¿no? Por ejemplo, el mar se refiere al mundo, hemos aprendido, ¿no? Y luego también los discípulos estaban encima de barcos para viajar de frente. Entonces, el barco se refiere a la iglesia. Y los discípulos que viajaban a frente se refiere a los hermanos. Cada uno de nosotros somos salvos. Entonces, viaje entre principio que montamos el barco hacia otro punto es la vida cristiana. Creo que parece olvidado todo, ¿no? Es la vida cristiana. Y luego, otra ribera se refiere al cielo eterno. Nosotros estamos viajando en la tierra. Nosotros no somos de la tierra, no somos de este mar. Este mar es el mundo. Desaparecerá cuando viene Jesucristo la segunda vez. Y nosotros, a través de la iglesia, podemos viajar cielo eterno. Entonces, durante este viaje, llamamos como la vida cristiana. Entonces, cuando viajando los discípulos, ¿qué había? Viento fuerte, ¿no? Viento fuerte. No todo el rato tiene sol, no todo el rato lluvia, no todo el rato viento fuerte. Estaba mezclado. Hay un momento hay sol, hay un momento hay lluvia, hay un momento hay viento fuerte. Y esto se refiere a los sufrimientos de los salvos. Mientras vivíamos esta tierra, tenemos muchos sufrimientos, dolores. Sobre todo, toda la persona que vive ese mundo hay dolores, sufrimientos. No solo los cristianos salvos. Busquemos Job, capítulo 5, versículo 7. Job
Estamos leyendo ahora, ¿no? Job, capítulo 5, versículo 7. Job, capítulo 5, versículo 7. Leamos juntos. Entonces respondió... perdón, Job, ¿no? Yo estoy... Job, perdón. Job, capítulo 5, versículo 7. Capítulo 5, versículo 7. Job, capítulo 5, versículo 7. ¿Encontrado? Leamos juntos. 1, 2, 3. Pero como la chispa se levanta para volar por el aire, así el hombre nace para aflicción. Entonces, toda la persona que está viviendo este mundo hay aflicción, sufrimiento. Esto nadie se puede evitar, ¿no? Creo que todos nosotros, los hermanos también, entendemos mejor. Nacemos llorando, vivimos este mundo también llorando. Y al final, morimos llorando, ¿no? Por eso no solo los cristianos verdaderos sufren, también todas las personas hay sufrimientos. Pero, ¿por qué Dios nos permite sufrimiento? Tanto sufrimiento para los hombres. Primeramente, para las personas puede pensar de Dios. Si todo el mundo vive bien, si todo el mundo no tiene enfermedad, no tiene sufrimiento, dolores, entonces ¿quién busca a Dios? Como ahora tenemos hospital médico, ¿no? Si no hay enfermedad, no es necesario de los médicos ni hospitales. Entonces, Dios permite a la persona teniendo dolores, sufrimiento, para que las personas busquen a Él. Pero ¿por qué época de Noé solo 8 personas sobrevivió a través del juicio de agua, diluvio? Porque la persona no busca a Dios. Ellos estaban comiendo, bebiendo, casando, dando casamiento. Ellos no quieren buscar a Dios. Entonces, al final, Dios ha juzgado a todas las personas. Solo 8 personas sobrevivió. Por eso Dios nos ha dado una cosa. Busquemos Eclesiastés capítulo 7, versículo 2. Eclesiastés capítulo 7, versículo 2. Está atrás de Proverbios, ¿vale? Eclesiastés capítulo 7, versículo 2. Eclesiastés capítulo 7, versículo 2. Siete, 2. Eclesiastés capítulo 7, versículo 2. Leamos juntos. Mejor es ir a casa de luto que a casa de banquete, porque aquello es fin de todos los hombres, y el que vive lo pondrá en su corazón. Aquí Dios nos ha dicho, mejor es ir a la casa de luto. ¿Qué significa casa de luto? Alguien murió, ¿no? Alguien murió. Por ejemplo, cementerio. Eso quiere decir, mejor nosotros vayamos al cementerio que la boda. ¿Eso qué quiere decir aquí Dios? Cuando vayamos al cementerio, nos da cuenta un día, yo también tengo que morir como Él.
Entonces nos hizo pensar, ¿qué propósito de la vida? Nuestra vida, ¿qué propósito? Viviendo 60, 70, 80 años y fuerte, entonces sobre todo es molesta y trabajo. Pronto poramos y nada nos queda. Entonces cuando vayamos a la casa de Ruto, nos hizo pensar, ¿qué propósito de nuestra vida? Pero ¿por qué es mejor ir a la casa de banquete? Entonces la casa de banquete, toda persona baila, bebe, ¿no? Alegría. Entonces con esto no podemos pensar nuestro propósito de la vida. Entonces cuando vayamos a la casa de Ruto, ese es nuestro fin. Yo cuando era pequeño he escuchado unos proverbios, dice que nadie puede evitar morir. Es correcto, ¿no? Todo el mundo moriremos. A una persona a lo mejor puede vivir hasta 90, 100 años como españoles, ¿no? Que toma mucho colacao, como vino, aceite, oliva, ¿no? Y muchas cosas buenas. Hay una persona desde niños, 8 años, 7 años, puede morir. Hay una persona desde 20 años, jovencito, también. Por eso cuando nosotros veamos todas esas cosas y también veamos nuestras dificultades, sufrimiento, Dios quiere que nosotros pensamos. Primeramente, busca a Dios para recibir la salvación. Y segundo, para todos los cristianos verdaderos, cuando sufrimos, cuando tenemos dificultades, Dios también quiere que nosotros pensamos, ¿por qué me pasa estas cosas? Y a través de ese sufrimiento, dificultades, Dios, ¿qué quiere nosotros que hagamos? Hoy ese tema que quiero compartirnos juntos. Por ejemplo, para las personas que viven este mundo, en sus vidas también tienen dificultades, sufrimientos, pero ellos no pueden solucionar. A lo mejor por dinero puede sanar sus enfermedades, pero no puede solucionar para siempre. Pero para los cristianos verdaderos es diferente. Nosotros, cualquier cosa que pasa, Dios está atrás de nosotros. Por eso, como cuando los discípulos estaban viajando, ¿no?, en barco, había viento fuerte. Parece este barco tiene que como fundir, ¿no?, abajo dentro de agua. Pero a aquel momento se clamó el fuerte viento. ¿Quién? A Jesucristo. Jesucristo clamó el fuerte viento. Por eso nosotros, cuando vivíamos una vida de fe, la vida cristiana, ¿quién puede clamar? Quiere decir, clamó el viento fuerte, como nuestras dificultades. ¿Quién puede solucionar? Nuestro Dios, ¿no? Solo nosotros confiamos el poder de nuestro Dios, la palabra de Dios, entonces podemos solucionar ese problema, sufrimiento, dificultades. Entonces, si miramos la Biblia, hay un montón de personajes que salen de la Biblia toda la vida teniendo dificultades, sufrimientos. Sobre todo ahora estamos leyendo Job, ¿no? En este mundo no hay ninguna persona que ha sufrido tanto como Job. Un día perdió todas las cosas, sus riquezas, sus hijos, su salud. Pero Job no a ninguna vez quejaba a Dios, sino continuamente estaba esperando la respuesta de Dios. Él piensa primero, ¿no? Principio, yo soy justo, yo no he hecho nada mal. Pero ¿por qué Dios permitió a Job que sufre tanto? ¿Por qué? Hay su propósito. También si veamos la Biblia, apóstol Pablo, en su vida también
sufrido mucho sufrimiento. No podemos imaginar. Pero ¿por qué Dios permite a apóstol Pablo que sufrir tanto? Porque apóstol Pablo es especial, ¿no? Especial apóstol que fue escogido Dios. ¿Para qué? Para difundir evangelio. Si pensamos, apóstol Pablo es escogido por Dios para difundir evangelio. Seguramente Dios está con él, ¿no? Pero ¿por qué sufrir tanto? Hay su propósito. Busquemos Hechos, capítulo 9, versículo 15. 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 ¿Encontrado? ¿Sí? Leamos juntos. El Señor le dijo, ven, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. El apóstol Pablo fue escogido especial. ¿Para qué? Para difundir a los hijos de Israel, para toda persona, hasta los gentiles. ¿A qué momento ese evangelio solo fue predicado por los pueblos de judíos? Pero apóstol Pablo fue escogido Dios especial para que difundiera el evangelio hacia gentiles. Por eso, ¿por qué Dios permitió que apóstol Pablo sufriera tanto dificultades, sufrimientos? La única razón es para que este evangelio pueda difundir más lugares. Para ese evangelio puede predicado hacia todos los lugares. La única razón que Dios permitió a apóstol Pablo tanto sufrimiento. Busquemos Filipenses capítulo 1, versículos 12 a 14. Filipenses capítulo 1, versículos 12 a 14. Filipenses capítulo 1, versículos 12 a 14. Los caballeros, ¿preparados? ¿A todos desayunados? ¿Una pregunta? ¿Sí? ¿No? Vale, leamos juntos lentamente los caballeros. 1, 2, 3. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han resultado más bien para el progreso del Evangelio. De tal manera que bendiciones se han hecho patentes en Cristo en todo el mundo. Y a todos los demás, la mayoría de los hermanos, orando andan en el Señor con convicciones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Aquí dice las cosas que me ha sucedido. ¿Qué se refiere aquí? ¿A qué momento apóstol Pablo fue llevado a Roma? ¿Vale? Fue llevado a Roma y luego tiene que ir al rey, ¿no? Tiene que juzgar su pecado. Pero sabemos que apóstol Pablo no ha hecho nada mal. Pero durante este carcelado, apóstol Pablo puede predicar a más personas. Más personas. Aquí en momento, aquí dice, de tal manera que mis prisiones que ha hecho patentes en Cristo en todo pretorio y a todos los demás. Aquí en momento, todas personas que estaban escuchando predicación de apóstol Pablo. Y luego entre ellos hay muchas personas que han sido
salvos. Por ejemplo, los ojos de los humanos no entendemos, ¿no? Apóstol Pablo toda la vida estaba trabajando por Señor y no ha hecho nada mal. Pero ¿por qué Dios permitió él que sufrir tanto, sobre todo en medio cárcel? ¿No? No podemos entender. Pero aquí hay la voluntad de Dios. Dios, a través de su sufrimiento, dio utilizado a él para que él pueda predicar ese evangelio hacia las personas que al lado de él. Durante 2 años, él predicaba casi toda persona de aquella época en Roma. Muchas personas también han recibido la salvación. Busquemos Hechos capítulo 28, versículo 30. Hechos capítulo 28. Hechos capítulo 28. Hechos capítulo 28, versículo 30. Hechos capítulo 28, versículo 30. 1, 2, 3, leamos juntos. Y Pablo permanece 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían. Aquí, apóstol Pablo ha alquilado una cosa, eso no quiere decir puede salir libremente, puede hacer todas las cosas, ¿vale? Aquí en momento, apóstol Pablo ha alquilado una casa, pero fuera de casa hay muchos soldados guardando ahí, ¿vale? No puede salir, puede hacer sus cosas. Pero en aquel momento hay muchas personas escucharon su palabra. Entonces, también predicando el evangelio hacia otra persona. Entonces, muchas personas como visitando a él, hablando la Biblia sobre él, y luego escucharon seminario. Entonces, durante 2 años, muchas personas que han escuchado seminario. Entre ellos, hay muchas personas que han recibido la salvación. Entonces, los ojos de hombre no entendemos del sufrimiento que el apóstol Pablo ha sufrido, carcelado. Pero a través de esto hay evangelio. A través de ese sufrimiento, Dios ha utilizado para que pueda difundir ese evangelio hacia más personas. También durante la predicación del apóstol Pablo, sufrido mucho, no solo encarcelado. Hay más sufrimientos. Por eso, ¿por qué Dios permitió todo eso? La única razón que hemos dicho, por evangelio. Busquemos 2 Corintios, capítulo 11. 2 Corintios, capítulo 11. Versículo 23 a 28. 2 Corintios, capítulo 11, versículo 23 y 28. Segundo Corintios, capítulo 11, versículo 23 a 28. Versículo impares leo yo, ¿vale? Los pares a ustedes. Son ministerio de Cristo como si tuviera loco abro, y más en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligro de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes en el escudo. 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. En camino muchas veces, en peligro de río, en peligro de ladrones,
peligros de peregrinación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros en trabajos urbanos. En trabajo y fatiga, en muchos desesperos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Muchas gracias. Aquí podemos ver como 3 tipos de sufrimiento que ha sufrido el apóstol Pablo. Mucho sufrimiento, ¿no? Si miramos todo ese versículo. Primero, el apóstol Pablo es sufrido físico, su cuerpo, ¿no? Aquí dice, en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligro de muerte muchas veces. Sabemos que hay un carcelero que ha recibido salvación a través del apóstol Pablo, ¿no? ¿A qué momento? Aunque el apóstol Pablo estaba encarcelado, pero estaba cantando alabanza. Normalmente, si nosotros entramos cárcel, como ¿qué sensación tenemos? Triste, ¿no? Si hacemos algo mal, cometemos algo pecado, también triste. Pero el apóstol Pablo no ha hecho nada, pero fue encarcelado. ¿A qué momento? Estaba alabando a Dios. Entonces, toda persona estaba escuchando su alabanza. De repente hay terremoto. Y luego todas las personas como apóstol Pablo y otras personas, todos sus, ¿cómo se dice esto? Sí, esposa. No. ¿Cómo? Grilletes fueron soldados, ¿vale? Entonces, ¿a qué momento? No había luz, se ha apagado todas las como velas. Entonces la persona puede huirse. ¿A qué momento? Encarcelero iba a morir, porque él piensa que todas las personas se huyeron. Entonces, ¿a qué momento el apóstol Pablo dice, no hace cosas malas, estamos aquí? Entonces ese encarcelado le preguntaba, ¿qué tengo que hacer para recibir la salvación? Entonces, a través del apóstol Pablo, de sus sufrimientos, ese encarcelado y toda su familia ha recibido la salvación a través de sus sufrimientos. Y también en todos judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, como dentro de mar. Entonces, a través de ese sufrimiento también hay la obra de Dios. ¿A qué momento todos los soldados llevaron a apóstol Pablo a Roma? ¿A qué momento hay muchos tormentos? Y el barco estaba roto. Entonces, ¿a qué momento apóstol Pablo decía, no temáis? Porque Dios ayer me ha dicho que viviremos todas las personas. Entonces, a través de ese sufrimiento, todas las personas que están dentro del barco han recibido la salvación. Busquemos Hechos, capítulo 27, versículo 24. Hechos, capítulo 27, versículo 24. Hechos, capítulo 27, versículo 24. Las damas, ¿preparados? Creo que ya te has desayunado mejor, ¿no?
Hechos, capítulo 27, versículo 24. 1, 2, 3, leamos juntos. Sí, ¿no? Diciendo, Pablo, no temas. Es necesario que comparezca ante César. Y aquí Dios te ha concedido todo lo que navega contigo. Entonces, toda persona está dentro del barco que ha recibido la salvación. Entonces, mientras sufriendo tanto apóstol Pablo, ¿qué hay? Evangelio. Sufrimiento con evangelio. Y también 26, aquí dice, en camino muchas veces en peligro de río, peligro de ladrones, peligro de los de mi nación, peligro de los gentiles, peligro de la ciudad, peligro en el mal, peligro entre falsos hermanos. Hay muchos sufrimientos, apóstol Pablo. Por ejemplo, aquí todo sufrimiento que está escrito él puede ver, ¿no? Por ejemplo, peligro de río, tengo peligro aquí. Y peligro de mi nación contra mí, sus familias, porque no han entendido la salvación. Entonces, contra, como apóstol Pablo, peligro de los gentiles. Toda persona contra apóstol Pablo. Pero por último, peligro entre falsos hermanos. Creo que ese es sufrimiento muy doloroso. Apóstol Pablo predicando el evangelio hacia todo el mundo y muchas personas dicen que he recibido la salvación. Hemos recibido la salvación. Le unían juntos con apóstol Pablo. Pero al final, ¿qué hace ellos? Hace división de la iglesia. Hace las cosas malas. Entonces aquí dice peligro entre falsos hermanos. Es muy doloroso, ¿no? Y también por 28, y además de otra cosa, lo que sobre mí se acorpa cada día, que la preocupación por todas las iglesias. Una pregunta, entre todos esos sufrimientos, ¿qué es más grave como sufrimiento grande para apóstol Pablo? ¿Qué sufrimiento es más? Por ejemplo, pensamos nosotros a sí mismos. Si todo ese sufrimiento enfrentamos nosotros, entonces, ¿cuál es más grande sufrimiento para nosotros? Mira, falso hermano, ¿más? También falso hermano, ¿qué más? Mira, hermano Michel, mi hermano Ignacio dice que preocupación de las iglesias. Es correcto. Hay muchos sufrimientos, dificultades que teniendo apóstol Pablo, todo es muy grave. Pero entre ellos es preocupación por todas las iglesias. Durante 3 viajes de misionero, apóstol Pablo ha levantado muchas iglesias. Entonces, entre ellos hay muchos problemas también entre iglesias. Por eso apóstol Pablo siempre estaba pensando, orando, preocupando a los hermanos que han recibido salvación, los hermanos que están en otra iglesia. Por ejemplo, en la iglesia, ¿qué puede ocurrir? Iglesia Corinto. Hay muchos pecados. Ellos son niños. Habla como niño, hace la cosa como niño. Y luego entra otro evangelio. Ellos dicen que han recibido salvación, pero
Cuando entra otro evangelio, otro Jesús, ellos también creen. Eso es verdadero. Por eso el apóstol Pablo estaba muy preocupado por esto. Y también entre los hermanos que hay separación. Dios quiere que nosotros, los hermanos salvos, cuando recibimos salvación, unirnos juntos. Pero siempre hay separación, hay disfunción. Entre los hermanos pelea, ¿no? Unos con otros. Muchos preocupación. Y también hay juzga, ¿no? A apóstol Pablo. Decía que es muy malo. Él ha predicado el evangelio hacia ellos, ¿no? Pero después pasa tiempo, ellos ¿qué dice? Apóstol Pablo, muy malo. ¿Por qué piensa así? ¿Por qué piensa así? Porque la cosa que hace apóstol Pablo es diferente que sus pensamientos. Diferente. ¿Quién está gobernando apóstol Pablo? Dios, ¿no? La voluntad de Dios. Por eso la voluntad de Dios es diferente que mía, entonces es malo. Por eso apóstol Pablo, mientras predicando el evangelio, trabajando. No utilizando el dinero de la iglesia. Aunque así, ellos hablando mal de apóstol Pablo. Por eso apóstol Pablo enviando cartas, visitando a la iglesia, ¿para qué? Edificar a los hermanos. Cuando los hermanos crecen poco a poco, entendimiento, entonces puede distinguir cuál es la voluntad de Dios, cuál es la voluntad de Satanás. Parece voluntad de Satanás es dulce, ¿no? Es dulce. ¿A qué momento Jesucristo debería crucificado en la cruz? Pero ¿a qué momento Pedro decía, esta cosa nunca sucede a ti? Y Jesús decía que Satanás, ¿no? Fuera de mí, aparta de mí. Eso no quiere decir Pedro es Satanás, sino atrás de Pedro hay Satanás. Por eso nosotros, vida de fe es igual. Cuando nosotros vivimos la vida de fe, la vida cristiana, también tenemos muchos sufrimientos, dificultades. Pero a través de eso debemos conocer cuál es la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Por eso, como apóstol Pablo, es más sufrimiento para él, es la preocupación por todas las iglesias. Busquemos Gálatas capítulo 4, versículo 19. 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 Leamos juntos. Hijitos míos, por quienes volve a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Una pregunta. ¿Por qué los niños no pueden comprender amor de su padre? ¿Por qué? Siempre pelea con los padres, ¿no? Mira, por ejemplo, los padres dicen, niño, tienen que estudiar mucho, tienen que comer verdura, tienen que hacer esto, otro, para que crezca mejor y busque un buen trabajo, ¿no? Pero los niños, ¿qué dicen? Mi madre no me ama, no me permite como tomar Coca-Cola y quiero que todos los días quiero comer hamburguesa, pero no me deja. Quiero que jugar afuera,
quiero hacer esto, otro, quiero jugar con cuchillo, pero no me deja, quiero fumar. Pero ¿por qué los padres no le permiten? ¿Por qué? Por amor, ¿no? ¿Sí? Por amor. Entonces, ¿hasta cuándo este niño puede comprender el amor de su padre? ¿Hasta cuánto? Cuando sea mayor, cuando sea padre o madre, ¿no? Puede comprender, a qué momento yo no entiendo, mi madre tanto me ama, ¿no? Pero ahora sí, si cuando tengo niño, también tengo el mismo corazón para que mi niño pueda andar correcto. Ahora sí me entiendo, pero ya es tarde. Mi madre ya está vieja, ya está vieja. Algunas personas ya no tienen los padres. Entonces ahora yo entiendo, pero no puedo amar más a ellos. Por eso aquí, ¿por qué apóstol Pablo dice, hijitos míos, por quienes, vuelvo a sufrir dolores de parto? Entre como parto los niños, dolores de parto los niños, comparamos como, ¿cómo se dice? Como parto de los niños. Hay dolores, ¿no? Muchos dolores. Hay muchas hermanas que teniendo esa experiencia. Entre esos dolores, hasta que como educación de los niños, ¿qué dolor es más grande? ¿Me entiendes? Mira, por ejemplo, una mujer dar a luz, ¿no? Hay muchos dolores. Entre este dolor hasta durante cuántos años tiene que educar a sus niños, cuidar a sus niños, amando a sus niños. Entre dos dolores, ¿cuál es más grande? Educarlo. Entonces, hermano Gabriel cuando era pequeño, muy malo, ¿no? Por eso, no, todo niño igual. Cuando damos la luz, un momento. Cuando entra quirófano, ¿no? Tengo dolor. ¡Pum! Niño salió, ¿no? Un día, máximo 2 días. Pero dolores de educación de sus niños, ¿hasta cuánto? A una persona hasta 18. Cuando llega a 18, fuera a mi casa, hace lo que quiera, ¿no? Puede decir así, ahora. Pero cuando llega a 18 años, ¿qué dice? Siempre quiere ayudarle, ¿no? Siempre quiere cuidarle. Y hasta que ellos tienen niños, ¿qué dice? Hijas, tú te veo muy cansado, tengo que trabajar en la casa y en la calle y también trabajo. Entonces trae tu niño, te lo cuido, porque ahora estoy jubilado. ¿Sí o no? ¿Hasta cuánto? ¿Hasta cuánto? Hasta la muerte. Los padres tienen ese corazón. Entonces aquí apóstol Pablo, sí, predicando el evangelio para que ellos recibieran la salvación, sufrido mucho. ¿Sí o no? Sufrimiento. Pero ¿qué es más doloroso? ¿Para qué? Hasta que Cristo sea formado en vosotros. Hasta que este hermano crece en la iglesia, hasta que ese hermano puede comprender, como apóstol Pablo, puede comprender la voluntad de Dios. Es un tiempo muy largo, también es doloroso. Siempre tienen que cuidarlos, amándolos, orando, preocupando, como hijo. Por eso, estas cosas es como la preocupación en corazón de apóstol Pablo. Por eso, tanto como físico y como su corazón, este sufrimiento es más doloroso, es más grave para apóstol Pablo.
Busquemos 2 Corintios capítulo 12, versículo 10. 2 Corintios capítulo 12, versículo 10. 2 Corintios capítulo 12, versículo 10. Mientras apóstol Pablo sufriendo tanto, le da cuenta una cosa, que como nosotros igual, cuando tenemos muchos sufrimientos, dificultades, tenemos que tener una cosa clara, es que somos débiles. Somos débiles. Nosotros no podemos hacer nada. Solo debemos dejar toda la cosa a nuestro Señor, para que el Señor nos ayuda, nos guía en nuestro camino. Solo el Señor puede solucionar nuestro problema, solo el Señor puede hacernos más fuertes. Es por la fe. Encontrado, 2 Corintios, capítulo 12, versículo 10, leamos juntos. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las... Por eso aquí dice, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en ofrendas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cuando una persona, dejando todas sus cosas, sus pensamientos, y luego solo cree en el Señor, poniendo todas sus cosas al Señor, entonces es más fuerte, como apóstol Pablo. Entonces, donde hay sufrimiento, allí hay evangelio. Donde hay sufrimiento, allí hay evangelio. Por eso evangelio y sufrimiento siempre están juntos. Siempre están juntos. Busquemos 2 Timoteo capítulo 1, versículo 8. 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 Segundo Timoteo capítulo 1, versículo 8. Leamos juntos. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de la aflicción por el Evangelio según el poder de Dios. No es sufrimiento lo que permite de Dios, es para el Evangelio. Mírame. Sufrimiento no es Evangelio, ¿vale? Pero ¿por qué Dios nos quiere dar sufrimiento? Permitir sufrimiento en nuestra vida. ¿Para qué? Para nosotros busca a Dios. Para nosotros busca a Dios. Entonces, a través del poder de Dios, podemos evangelizar. Tanto personal como la iglesia. Una persona dice, solo puedo evangelizar. No se puede. Cuando ese hermano está en la iglesia continuamente, entonces puede evangelizar. Evangelización a través de la iglesia, unión. A través de nuestra unión que puede evangelizar ese evangelio hacia todo el mundo. Entonces, ¿cómo? Si una persona continuamente confía en su fuerza, su pensamiento, sus cosas, quiere solucionar sus problemas, dificultades, sufrimientos por sus propias fuerzas,
Entonces, ¿qué hay? ¿Qué hay? No hay poder de Dios con él. Por ejemplo, somos latinos, ¿no? Extranjeros. Es muy importante nuestro trabajo, ¿sí o no? Si no tenemos trabajo, no tenemos dinero para pagar esto, a otros, ¿no? Todas cosas. Entonces, ¿cómo pensamos nuestro trabajo y luego el Evangelio de Dios? ¿Cómo pensamos? Por ejemplo, he encontrado un trabajo, puede ganar mucho dinero, pero domingo no hay libre. Y otro trabajo, aunque gana un poco menos, pero puede participar todo de la iglesia. Entonces, ¿qué trabajo elegimos? ¿Qué? ¿Qué trabajo? No le pone, ¿no? ¿Eh? Sí, normalmente sí, claro. Normalmente, ese es nuestro pensamiento, ¿no? Ese es nuestro pensamiento. Y también hay mucho sufrimiento mientras trabajamos, mientras hacemos esto a otros, hay mucho sufrimiento. Entonces, cuando hay ese sufrimiento, ¿qué debemos hacer? Busquemos San Mateo capítulo 16, versículo 24. San Mateo capítulo 16. San Mateo capítulo 16. San Mateo capítulo 16, versículo 24. San Mateo capítulo 16, versículo 24. Leamos juntos. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si algo quiere venir en pos de mí, niégase a sí mismo y tome su cruz y sígame. Esta vez se fue a China, ¿no? Estaba hablando un poco con nuestra familia de la Biblia, no sé qué, esas cosas. Dice que ya empieza como a lavar mi cabeza. Decía así. Aquí dice, niégase a sí mismo. ¿Es fácil o difícil? ¿Difícil? Es difícil, ¿no? ¿Qué significa aquí niégase a sí mismo? Nuestra cultura, pensamiento, nuestra educación. Toda cosa tenemos que negar, ¿no? ¿Sí? Sí, todas cosas. Por ejemplo, como hemos hablado, el trabajo. Entonces, nuestro pensamiento, ¿cómo? Claro, estoy viviendo aquí en España para ganar dinero. Entonces, si sale un trabajo bueno, aunque el domingo no puedo ir a la iglesia, pero puedo coger esto. ¿Por qué? Hay más dinero. Pero aquí dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, ¿qué significa discípulos? Cristianos, ¿no? ¿Qué significa cristiano? Parece Cristo, sigue a Cristo. Entonces, para los cristianos, debe parecer a Cristo. Pensamientos, culturas, toda cosa de nosotros debemos que negar. Y luego toma su cruz y sígame. Y cruz también significado sufrimientos. Nuestro sufrimiento. Y siga al Señor. Entonces, ¿a qué momento hemos elegido parte de nuestro Señor? Entonces, toda cosa de nosotros, sufrimiento, dificultad, Señor nos soluciona. Y a través de esto, Señor trabaja en nosotros. Señor trabaja en nosotros. Por eso, ese versículo es muy importante y famoso, ¿no? Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si a uno quiere venir en pos de mí. Aquí no es cualquiera persona puede seguir a Jesucristo.
Aquí dice, si alguno quiere venir en pos de mí, está hablando los cristianos salvos. Los cristianos salvos, alguna persona entiende la salvación, entonces esta persona puede seguir a Cristo. Puede seguir a Cristo. Por eso Jesús también ha abandonado su vida para nosotros. Sin el sufrimiento de Jesucristo en la cruz, nadie puede recibir la salvación. Si Jesucristo no hubiera sufrido en la cruz, entonces nadie puede recibir la salvación. Jesucristo también tiene su pensamiento. Decía, Dios Padre, si es posible, quita esa copa. Esa copa significa juicio. Quita esa copa, pero no por mi pensamiento, sino por ti. Entonces, Jesucristo oraba muchos tiempos a Dios. Entonces Dios ha quitado, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí? Si Dios ha quitado esta copa, eso quiere decir juicio. Entonces, ¿quién puede recibir salvación? Nadie. Entonces, la voluntad de Dios es que no quita su juicio hacia Jesucristo. Entonces, Jesucristo obedecido. Entonces, nosotros podemos recibir la salvación. San Lucas, capítulo 22, versículo 42. 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 Leamos juntos, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no sea haga mi voluntad, sino la tuya. Por eso Jesucristo también pidiendo a Dios su voluntad. Pero Jesucristo también niega a sí mismo y obedeció la voluntad de Dios. Busquemos San Juan capítulo 12, versículo 24. 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 Leamos juntos. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda en solo. Pero si muere, lleva muchos frutos. Jesús es como grano de trigo. Si Jesucristo no hubiera muerto en la cruz, entonces queda en solo. Pero gracias a Dios y también a Jesucristo, obedeció la voluntad de Dios y murió en la cruz. A través de su sacrificio, entonces habrá más frutos. Hay muchas personas que pueden recibir la salvación cuando cree a Jesucristo. Así será con nosotros. Si nosotros no morimos en nuestro viejo hombre, entonces no podemos ser utilizados por Dios. Si no santificamos nosotros, nuestro carácter, nuestra cultura, todas las cosas, entonces no podemos ser utilizados por Dios. No podemos ser utilizados. Jesús es manso y humilde de corazón. Y nosotros también debemos seguir su paso. Somos cristianos, debemos seguir a Cristo. Entonces, carácter de Cristo es de nuestro. Poco a poco, creciendo, poco a poco parece a Cristo. Busquemos Gálatas capítulo 2, versículo 20. Gálatas capítulo 2, versículo 20.
Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Leamos juntos. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, ahora no vivimos a sí mismos, sino Cristo vive en mí. Entonces, ¿cómo podemos recibir poder de Dios? Es única forma, niega a sí mismo, ¿no? Ante Dios, confesamos, somos débiles. Dios, ayúdame. Entonces, ¿a qué momento Dios obra en nosotros? Como sufrimiento es igual. Cuando enfrentamos cualquier dificultad, sufrimientos, ¿a qué momento no buscamos ayuda de los hombres? Como a qué momento los pueblos de Israel. Cuando viene otro pueblo a atacar al pueblo, entonces siempre buscaba ayuda de los otros pueblos, como Egipto, porque ellos tienen muchos carros de caballos. Pero Dios ha dicho, soy vuestro Dios. Entonces, vosotros deberíais buscar a mí primero. Pero los pueblos de Israel no quieren. Entonces, al final, todos los pueblos de Israel desaparecidos, todo el mundo, ¿no? Ya sabemos la historia. Nosotros también, cuando nosotros, nuestra vida de fe, tenemos sufrimiento, dificultades, ¿qué debemos hacer? Busca a Dios. Confiesa nuestra debilidad. Busca a nuestro Dios para que Dios pueda obrar en nosotros. Y luego, a través de ese sufrimiento, dificultades, Dios obra a nosotros, entonces puede difundir ese evangelio para los demás. Por eso, cuando el apóstol Pablo fue encarcelado por ese evangelio, había muchas personas que estaban dudando. Si el apóstol Pablo es elegido por el Señor, ¿por qué sucede todas esas cosas? ¿Por qué fue encarcelado en cárcel? No entiende, ¿no? Hasta algunos hermanos que tienen fe pequeña tampoco entienden. Pero aquí volvemos, Filipenses capítulo 1, versículo 14. Volvemos, Filipenses capítulo 1, versículo 14. Filipenses capítulo 1, versículo 14. Leamos juntos. Y la mayoría de los hermanos, con hablando ánimo, enseñó con mis presiones, se atreve muchos más a hablar a la palabra sin temor. Los ojos de hombre parecen como sufrimiento, pero a través de esto, todos los hermanos con un corazón predicando el evangelio. Y la iglesia recibido tanto poder para evangelización. Por eso, en nuestra vida de fe también, en nuestra iglesia es igual. Hay posible, recibimos dificultades, sufrimientos. Pero a qué momento para los cristianos salvos verdaderos no miramos los ojos de carnal, sino con espiritual. A través de esto, Dios, ¿qué quiere hacer? A través del sufrimiento, todos los hermanos debemos unirse más. A través del sufrimiento, todos los hermanos debemos que evangelizar más. El sufrimiento no cierra la puerta del evangelio, sino la abre aún más. Busquemos 1 Corintios capítulo 16, versículo 9. 1 Corintios capítulo 16, versículo
9. Primero Corintios, capítulo 16, versículo 9. Las damas preparadas. Leamos juntas. 1, 2, 3. Muchas gracias. Porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Entonces, sufrimiento, dificultades, no cierra la puerta del Evangelio, sino abre más. Allí hemos participado en la oración de la iglesia Ponferrada, como ida a vuelta más o menos 1000 kilómetros. Y durante conduciendo me hizo pensar, porque esto, conduciendo así, participar en la iglesia y volver a casa, es una cosa como un experimental muy importante para mí. Sabemos que nosotros, dos familias, hermano Chuni y yo, durante 10 años participado en la iglesia en Madrid, ¿no? 10 años. Aquel momento era difícil. Aquel momento también pienso, esto es un sufrimiento. Pensaba así. Por ejemplo, yo tengo que levantar 6 de la mañana y luego tenemos que llegar antes a las 10 para participar en coro. Tenía mucho sueño. No sé cómo pasaron, pero hay ayuda de Dios. Nunca me ha pasado accidente. Dios siempre me guarda, ¿no? Entonces, ida a vuelta, 700 kilómetros. Durante el viaje, a veces que lloramos en el coche y a veces cantamos alabanza y muchas veces escuchamos sermón más en el coche. Y también entre dos familias, a veces como peleamos también, ¿no? Como todos los hermanos, y a veces que le unimos mejor. Muchas cosas hemos sucedido durante 10 años. Parece poco tiempo, pero era un tiempo muy largo. Pero ahora pienso, eso no es sufrimiento. Ese es un como tesoro de mi vida de fe. Aquel momento, muchas veces también pienso, tengo que volver a China. ¿Por qué tengo que quedar aquí, Mérida? Toda mi familia está allí. También tengo que evangelizar a ellos. ¿Por qué tengo que quedar aquí en Mérida? Oraba mucho tiempo y consultado con muchos pastores. Me ha dicho, si tú estás aquí, hay la voluntad de Dios. Ora mucho, que para saber tú como situación y también para que Dios te muestra su voluntad. Entonces, mientras vivíamos aquí en Mérida, también predicamos el Evangelio. Muchas dificultades, sufrimientos. La gente no quiere escuchar. No tiene interés. ¿Cómo puede ser un chino que viene de un país budista predicando la Biblia, que no habla muy bien español? No entiende. ¿A qué momento pienso, si puedo mostrar mi corazón a vosotros, vosotros podéis creer? Sobre todo, toda persona tiene que entender el corazón de nuestro Señor. Señor quiere que todo el mundo sea salvo, venga conocimiento de verdad. Entonces el Señor asimismo murió en la cruz. Si toda persona puede entender 1% el amor de Cristo hacia nosotros, puede comprender este tipo de salvación. Entonces, durante predicación, muchos sufrimientos. Muchas veces
queremos abandonar. Queremos volver a China. Hoy en Madrid. Sobre todo yo tengo como diploma de turismo. Si yo puedo trabajar en turismo, guiando como grupo, viajando a España, puedo ganar mucho dinero. Pero no quiero. Porque eso no es la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué he elegido? Sí o sí tengo que estar aquí, Mérida. Sea 5 años, sea 10 años, sea hay muchas dificultades, sufrimiento, estoy aquí. Cualquiera dificultades, no pasa nada. Dios, pongo mi esperanza a ti, a nuestro Señor. Entonces ha pasado 10 años. Pero al final, ¿qué? Edificado la iglesia en Mérida. ¿Sí? Ya sabe toda la historia. Desde 2022, nuestra iglesia también tenía inauguración. Y muchos pastores evangelistas vinieron aquí y felicidad a nosotros. En aquel momento también había muchos hermanos, pero ahora ¿dónde está? No lo sé. Eso personalmente para mí también es un sufrimiento. Cuando ve a los hermanos, te puede participar un tiempo, no interesa la palabra y luego se fue por trabajo, por dificultades, por pelea con los hermanos y se fue de la iglesia, se fueron. Entonces para mí personalmente y para todos los hermanos es dolor de nuestro corazón. Pero sabemos, aunque en la iglesia sucede toda esa cosa, Dios está controlando. A través de ese sufrimiento en nuestra iglesia, los hermanos verdaderos que al recibir salvación, nuestro corazón debemos unirse más. Unirse más. ¿Para qué? Evangelizar. Evangelización. Esta vez fue a China. Es todo modo para evangelizar a mi padre. Durante muchos años estaba evangelizando a él, pero no entendía hasta ahora. Si mi voluntad, tengo que dejar esto, España. Tengo que volver a China con mi padre, cuidando a él. Pero esa es mi voluntad. Pero voluntad de Dios, ¿qué? Tengo que quedarme aquí. ¿Sí? Tengo que evangelizar. Las almas de aquí es igual que mi Padre. Ante de Dios es igual. Por eso nuestro trabajo es difundir ese evangelio hacia todo el mundo. Aunque no conozco a una persona, pero ese es mi trabajo. Ese es el trabajo de todos los hermanos. Ese es nuestro trabajo. Sobre todo he comunicado con muchos pastores de China. En China también es un país comunista. Los hermanos no pueden reunirse libremente, no pueden. Hay muchos pastores, hermanos, fue encarcelado también. Pero aunque así, la fe de los hermanos crece más. Y los números de los hermanos han aumentado más. Es una cosa extraña, ¿no? Por ejemplo, si en la iglesia hay muchas dificultades, sufrimientos, parece todos los hermanos que como quieren salir de la iglesia, quieren hacer otra cosa, y también en China, que hace mucha presión en la iglesia, no puede reunir más, a veces no puede hacer seminario, y en una iglesia está puesta una cámara para vigilar. Pero aunque así, muchas dificultades, sufrimiento, pero el evangelio de China cada día evangelizado más. Hay muchas iglesias levantadas en China. Y también muchos predicadores, pastores, quieren vivir por Señor. Entonces pensamos nosotros, parece extraño, ¿no? Como apóstol Pablo, sufrido mucho sufrimiento. En la iglesia igual.
Pero sabemos que a través de esto, Dios obra. Dios obra. Y también, durante como una semana, estaba en China, he visto muchas personas. En chino, muchas personas, ¿no? Sobre todo aeropuerto y estación de tren. Hay muchísimas personas, estaba llena. Yo pienso, en China debería levantar más obreros. Todas las personas, sus almas no han recibido la salvación. Necesita ellos escuchar una vez, por menos, este evangelio para recibir la salvación. Sobre todo aquí en España, tenemos 50 provincias. Yo sé, a veces, lo siento, hermano, españoles nos como menospreciar, ¿no? A nosotros, latinos, sobre todo chinos. Pero aunque así, tenemos que negar a sí mismo. Aunque nos hace daño, no todos, ¿vale? Algunos. Pero también tenemos que evangelizar a ellos. Eso es niega a sí mismo, toma su cruz, sigue a nuestro Señor. Nuestro carácter, cultura, tenemos que dejar todo. Solo para que Dios obra en nosotros. Con ese corazón podemos evangelizar. Con ese tipo de corazón. Como el barco estaba viajando todos los discípulos, en nuestra vida de fe, la vida cristiana, debemos ser juntos. Debería ser juntos. Solo en la iglesia Dios obra. Dios nos da poder, paz, alegría, paciencia, cualquier cosa, amor, a través de la iglesia. Si una persona no entendía verdaderamente cuál es la iglesia, es muy, muy fácil de salir. Entonces nosotros, cualquier cosa que pasa sobre nuestra vida, nuestro trabajo en la iglesia, debemos que quedarse en la iglesia. Antes yo también, a veces tenía problemas, dificultades. Primeramente pienso, esta semana no voy. Desde el lunes pienso así, esta semana no voy a la iglesia. Pero hasta sábado por la noche, arrepentido. Perdón, Dios, voy a la iglesia. Por eso domingo levantado temprano, voy a la iglesia. Pero te puede participar en la iglesia, reunión con los hermanos, escuchar sermón de Dios nos ha dado, me coge otra vez fuerza. Otra vez fuerza. Sin esta fuerza no podemos vivir bien en este mundo. Entonces todos los hermanos debemos andar juntos. Juntos. Amando los hermanos, sirviendo uno con otros, juntos hacemos las cosas. Aunque hay dificultades en la iglesia, económico, los hermanos quieren salir o cualquier cosa, dificultades, sufrimientos, le unimos más. Amamos más. Y también oramos por los demás, para que le unimos juntos. Dios no quiere una persona trabaja, sino de unión. Rebaño. Nuestro Señor es como pastor. Pastorea la iglesia. Por eso, en Hechos capítulo 7 está escrito sobre mártir de Esteban, ¿no? Esteban estaba predicando este evangelio hacia sus pueblos, pero al final fue martirizado por piedras. A aquel momento pensamos, eso es un tipo de dificultades. Pero a través de su mártir, ese evangelio se ha difundido más ciudades, más lugares. Busquemos Hechos, capítulo 8, versículo 1 a 4. Hechos, capítulo 8. Versículo 1 y 4.
Hechos capítulo 1, versículo 1 y 4. Hechos capítulo 8, versículo 1 y 2, mejor, 1 y 2. Leamos juntos. Hechos capítulo 8, versículo 1 y 2. Leamos juntos. 1, 2, 3. Y Saulo consentía en su y todos fueron repartidos por cualquiera de salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a predicar a Esteban e hicieron gran gasto sobre él. Gracias. Aquí Saulo es apóstol Pablo, ¿vale? Antes perseguía este evangelio, pero te puede convertido un apóstol muy grande. Entonces, a través de Martín, de Esteban, ese evangelio sería predicando más personas en más lugares. Eso es como la voluntad de Dios. Dios trabaja así. Me ha pasado, parece, mucho tiempo, que quiero terminar antes. Mejor vamos a ver un vídeo, a ver si podemos, y luego terminamos, ¿vale? El único refugio y lugar de comunión de los santos. Durante la época de la Iglesia primitiva, cuando había persecución con los cristianos en Roma, eran las catacumbas, el lugar donde bajaron para escaparse de la persecución. La humedad sofocante y los numerosos cadáveres encontrados allí, oscuridad sin un solo rayo de sol y comida que disminuía cada vez más. La realidad fuera de las catacumbas que era peor que eso. Atrapen y maten a todos aquellos que adoran al emperador. En ese momento, debido a que los cristianos no estaban asimilados a la cultura romana y adoraban a su propio Dios, los cristianos fueron incriminados como si ellos hubieran provocado un gran incendio en Roma, y este asunto se hizo el motivo para el comienzo de la gran persecución del cristianismo. Persecución iniciada por el emperador romano. Ungió aceite sobre los cristianos salvos para quemarlos, a fin de que alumbraran con sus propios cuerpos en los patios y matarlos en la hoguera. Asimismo, los convirtieron en comida para leones en un anfiteatro, y los cubrieron con pieles de animales salvajes, para que de esa manera los perros los consideren animales y los coman. Además, persiguieron a los cristianos crucificándolos y utilizaron todas las maneras malvadas posibles para matarlos en esos tiempos. Sin embargo, delante del sufrimiento, tribulación y temor a la muerte, se predicó sin cesar el Evangelio. Nosotros fueron atormentados, aceptaron el rescate, a fin de obtener nueva resurrección. Hebreos 11:13. Debido a que creían que había una resurrección gloriosa más allá del muerte, fueron atormentados, aceptaron el rescate y vivieron valientemente frente a la muerte. Y aún a los dioses de la oscuridad, y muchos murieron después de haber llevado una vida de miedo, pero no temieron la muerte ni un muerto, porque creían en una gloriosa resurrección después de la muerte. La historia de ellos que no temían a la muerte, porque creían en la resurrección de Dios. ¿Quién puede llevar la vida
cristiana como ellos. Nosotros, ¿quién puede? Ya no tenemos esa época, ¿vale? Ahora España, por ejemplo, nosotros podemos llevar la vida cristiana tranquilamente, pero también hay dificultades, sufrimientos. Como el barco que los discípulos están dentro. Había fuerte viento, pero ¿quién ha parado eso fuerte viento? Al Señor. Clamamos, Señor, al viento fuerte, entonces, clamado, ¿no? Por eso nuestra vida de fe también. Yo quiero que hoy la tema, solo una cosa entendemos, cualquier cosa que suframos, sufrimiento en nuestra vida, tanto de la iglesia, trabajo, familia, miramos solo a nuestro Señor. Solo nuestro Señor puede solucionar. Entonces pedimos su voluntad, aguantando, esperando su respuesta. Entonces, sobre todo nuestra iglesia, los hermanos también. A través de esos sufrimientos, dificultades, evangelizamos más. Crecemos juntos en la iglesia. Poco a poco, Dios utiliza nuestra iglesia. Parece pocos los hermanos, pero si llevamos mismo corazón, entonces podemos evangelizar más personas que viven aquí. Sobre todo la ciudad de Badajoz hasta Portugal. ¿No? Vale, muchas gracias. La palabra de hoy hasta aquí, oremos juntos. Dios Padre Santo y Misericordioso, te damos las gracias. Gracias a través de la palabra de hoy nos hizo entender tu voluntad. Sabemos que somos débiles. Sin tu ayuda, sin tu guía, no podemos hacer nada. Por eso, aunque nuestra vida llena de sufrimientos, dificultades y persecuciones, pero Señor, tú estás con nosotros. Tu nombre es Emmanuel, es Dios con nosotros para siempre. Entonces, no tenemos miedo, aunque hay pena de muerte, pero sabemos que Dios nos ha guardado todo recompensa el cielo. Entonces, nuestro trabajo es predicar ese evangelio hacia todo el mundo. Por eso, utilizarnos y darnos más sabiduría, fuerza para trabajar por ti. Sabemos que nos quedan 2 semanas para llegar al retiro de verano, para que todos los hermanos podamos participar juntos. Allí hay gran obra de nuestro Señor. Primeramente, para todos los hermanos podemos examinar nuestra fe, a ver si hemos recibido la salvación. Y también para los hermanos crecemos nuestra fe. Poco a poco, entendiendo la voluntad de Dios, poco a poco cumplimos su voluntad. Entre nosotros, algunas familias están pasando dificultades, sufrimientos económicos. Dios, tú sabes todo. Tú ayuda y soluciona problemas de cada uno de nosotros. Y también entre nosotros, algunos hermanos están pasando enfermedades. También Dios sanaré antes posibles. Es para que podamos trabajar mejor por nuestro Señor. También hay unas nuestras de familia, todavía no ha recibido salvación. Dios, tú eres todopoderoso, danos una oportunidad para que nuestra familia todo pueda recibir la salvación. Y también te damos gracias que hoy, a través de la palabra, que nos guía y nos ayuda. Dios, de toda forma, amamos a ti y nuestro Señor Jesucristo. Hoy y todo el tiempo dejamos en tu poderosa mano. Hemos orado en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Alabanza 79.